¿Qué página sería? Muy bien, hermanos, estamos en nuestra clase de los miércoles y estamos estudiando el tema de qué es la iglesia y particularmente en el tema de la disciplina cristiana. Recuerden que hablamos de la iglesia en general. En el libro es el capítulo 45, ¿ok? Se titula Las llaves del reino. Dijimos que una iglesia verdadera no es una iglesia perfecta. Hay iglesias más puras que otras, pero no hay ninguna iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque todos los que componemos la iglesia, los que somos miembros de la iglesia, no somos perfectos. Hemos sido justificados, perdonados, santificados, incluso glorificados, pero eso es por nuestra unión con Cristo. Pero mientras estamos en esa tierra, pues experimentamos debilidades altas y bajas. Y dijimos que una iglesia verdadera es muy importante de identificar. Y dentro de nuestras iglesias del cristianismo bíblico, las iglesias han visto tres marcas. La primera es la predicación pura de la palabra de Dios. La iglesia no debe predicar ideas humanas, sino el contenido de la palabra de Dios. La correcta administración de los sacramentos, que en nuestras iglesias creemos que Dios, el Señor Jesucristo mismo, instituyó solamente dos que son el bautismo y la Santa Cena. Y la tercera marca es la disciplina cristiana, que tiene como meta mantener la pureza de la iglesia, honrar a nuestro Señor Jesucristo y restaurar a los hermanos que estén desviados, ¿verdad? Para que regresen al rebaño, a la familia de Dios. Pero el tema obviamente de la disciplina cristiana es bastante amplio, ¿no? Y estamos en el capítulo 45. 45. Sí, se llama Las llaves del reino. Es que es un tema amplio y entonces lo vamos a ver desde esta perspectiva que se menciona en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Cuando se habla de las llaves del reino. Vamos a ver qué significa esto. Recuerden que hablamos de este tema, ¿verdad? Los domingos cuando leemos nuestro catecismo de las llaves del reino, y dijimos que el Señor menciona el tema, las llaves del reino, y obviamente no estamos hablando de llaves materiales o físicas, sino en el sentido espiritual. ¿Okay? Es como cuando algún artista, alguna personalidad importante visita alguna ciudad, entonces dicen, les dieron la llave de la ciudad o algo así, ¿verdad? ¿Qué significado tiene eso en la Biblia? Y particularmente con relación al tema de la disciplina cristiana, porque toda iglesia verdadera debe practicar la disciplina. Bueno, vamos a empezar. Las llaves del reino. La confesión, un momentito, ahí está. Las llaves del reino. La confesión de fe de Westminster, que es otro de los documentos o confesiones de la Iglesia Reformada, muy interesante por cierto, declara que a los oficiales de la Iglesia, es decir, a el pastor, los ancianos gobernantes de la Iglesia, les han sido confiadas las llaves del reino de los cielos, en virtud de lo cual tienen poder para retener y remitir pecados, para cerrar aquel reino a los impenitentes por la palabra y por las censuras, y para abrirlo a los pecadores arrepentidos por el ministerio del Evangelio y por la remoción de las censuras según exigen las circunstancias. Entonces, en esencia, la confesión de fe de Westminster dice que las llaves del reino han sido confiadas a los oficiales de la iglesia, quienes tienen el deber y la obligación de aplicar disciplina en la iglesia. ¿Ok? Entonces, las llaves del reino tienen relación con retener y remitir o perdonar pecados. ¿Ok? Y ahora el catecismo de Heidelberg
también habla sobre el tema de las llaves del reino que ya hemos leído en la iglesia, ¿lo recuerdan? Y dice así: ¿qué son las llaves del reino de los cielos? Y luego contesta: la predicación del santo evangelio y la disciplina eclesiástica, es decir, de la iglesia, con las cuales se abre el cielo a los fieles y se cierra a los infieles. En el domingo 31, pregunta 83. Entonces el catecismo es más sencillo, más claro, y dice que las llaves del reino son la predicación del santo evangelio y la disciplina eclesiástica. Entonces, el catecismo, si lo seguimos leyendo, dice que la predicación del santo evangelio funciona como llave cuando se predica fielmente, y entonces cuando alguien acepta el evangelio, cree en el Señor Jesucristo, pues de esa manera se abren las puertas del reino de los cielos, de la iglesia, para que esa persona pase a ser miembro del cuerpo de Cristo. Y claro, la disciplina eclesiástica es la otra llave, ¿verdad? Que lo que va a hacer es restaurar al que anda perdido, pero si es impenitente, es decir, no se arrepiente, y después de un proceso de disciplina, de consejo, de diálogo, esa persona insiste en su pecado, entonces la iglesia declara, como dice el Señor Jesucristo, que es ahora un gentil o publicano, es decir, alguien que ha negado de la fe, que está en rebeldía contra Dios, y de esa manera la iglesia ejecuta el oficio de las llaves del reino. Por cierto, que se le confíe las llaves del reino de los cielos es un gran honor para la iglesia. Claro, para nosotros como ministros, ancianos, gobernantes, que el Señor nos confíe eso, que lo confíe a la iglesia cuando comprendemos nuestra indignidad, cuando comprendemos nuestras debilidades, cuando comprendemos nuestros pecados, que el Señor delegue esa autoridad a nosotros para que abramos las puertas de la iglesia o las cerremos en el sentido espiritual. Es un honor muy grande que no merecemos. Vale la pena desde todo punto de vista, entonces, tratar de descubrir lo que la palabra de Dios tiene que decir sobre este tema importante. Entonces vamos a Cristo y las llaves, ¿ok? Porque ese no es un tema inventado por los hombres, sino fluye, sale de la palabra de Dios. Es obvio que la expresión, las llaves del reino de los cielos, no debe tomarse literal, sino figurativamente o espiritualmente. Cuando Cristo fue enjuiciado, ¿verdad? Y lo llevaron ante Pilato, Pilato le decía: bueno, estas personas dicen que tú eres el rey, su rey, el rey de los judíos, tú eres el rey de los judíos. Y el Señor Jesucristo le dijo: mi reino no es de este mundo. Su reino es espiritual. Eso no quiere decir que sea menos real que los reinos de este mundo. Recuerden que lo hemos dicho y lo repetimos siempre que tenemos Santa Cena, que Cristo nos es comunicado, participamos de Él, no de una manera física, pero espiritual, y eso es muy real. Porque lo espiritual, o dicho de otra manera, Dios, que es espíritu, pues es más real que nosotros y que lo material. Entonces, pero sí hay ese sentido, ¿verdad? De que no es en sentido físico, material, sino espiritual. En efecto, el reino de Cristo es incomparablemente más real, porque es el único reino que perdurará por toda la eternidad. Podemos hablar de materiales físicos, metal, piedra, cemento, y uno dice: bueno, pues han hecho esta nueva carretera o estos nuevos rieles de tren, va a durar toda la vida, dicen. Y no es así, ¿verdad? Por una razón u otra se descomponen y hay que arreglarlos. Pero el reino de Cristo, que es espiritual, perdurará por toda la eternidad. Pero es cierto que las llaves del reino entonces no son de metal o de cualquier otro material, sino ellas mismas son de carácter, de naturaleza espiritual. Ellas representan entonces la autoridad
de admitir a los pecadores dentro del reino o de excluirlos. Entonces representan la autoridad, como vamos a ver después, dada por Cristo a su iglesia para admitir, aceptar a los pecadores dentro del reino o de excluirlos. ¿Ok? Se va a ir dilucidando, aclarando más este tema. En la Escritura, los términos iglesia y reino no siempre son intercambiables. ¿Ok? No siempre. A veces significan diferentes cosas. Por ejemplo, mientras que la iglesia es una comunión, hermanos, déjenme moverle aquí. Mientras que la iglesia es una comunión de personas, se dice a veces que el reino consiste en bendiciones espirituales. Por ejemplo, Romanos 14, 17, que ya estudiamos, dice que el reino de Dios no es que comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, allí propiamente iglesia y reino pues no coinciden en todos los sentidos, ¿verdad? Con bastante frecuencia se considera al reino como más extenso que la iglesia. Cuando se dice, por ejemplo, que Dios ha dado a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, pues es claro que se entiende que su reino se extiende no solo sobre la iglesia, sino también sobre la familia, el Estado, la sociedad, en realidad sobre todo el universo. Sin embargo, en la expresión las llaves del reino, el reino es sinónimo con la iglesia. Ahora, el reino es más amplio que la iglesia, pero en ese contexto, las llaves del reino equivale a decir las llaves de la iglesia. ¿Ok? El único lugar en la Escritura donde ocurre esta expresión precisa es en Mateo 16, 19. Vamos a leerlo. Lo tienen allí. ¿Me puede pasar una Biblia, por favor? Y Mateo 16, 19. Vamos a leer la palabra del Señor ahí. Mateo 16, versículo 19 dice así. El Señor Jesús está hablando con el apóstol Pedro y con sus demás apóstoles. Le pregunta a todos, ¿verdad? Y Pedro es el que responde, iluminado por el Espíritu Santo. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ver, esta es la expresión, las llaves del reino de los cielos. Pero eso no se refiere al reino de los... Bueno, vamos a ver qué dice ahí. En el contexto inmediato anterior, Jesús dijo, ahí lo pueden ver en el versículo 18, ¿verdad? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. ¿Ya vieron? Ese es el contexto, mi iglesia. Es evidente que él estaba pensando en la iglesia como una casa, ¿verdad? Que construye como un edificio. Cuando en el siguiente versículo dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, él puede haber tenido en mente solo las llaves de aquella misma casa. Es decir, en ese contexto, es muy probable que las llaves del reino signifiquen las llaves de la iglesia, o que reino equivale a iglesia en ese contexto. Así que la iglesia es el reino de los cielos y el reino de los cielos es la iglesia. En ese contexto, que quede claro, ¿verdad? Porque el reino de los cielos en otros sentidos es más amplio, o podríamos decir distinto a la iglesia. En vista de la enseñanza bíblica de que la iglesia consiste de los salvos, así es, el Señor cuando salva a alguien no lo deja tirado por allá, por así decirlo, sino que lo integra a su iglesia. Vamos a leer Hechos 2:47. Hechos capítulo 2, versículo 47.
en los inicios de la iglesia cristiana en Jerusalén, dice que alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor Jesús añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿quiénes son a los que el Señor añade a su iglesia? A los que son salvos, o sea, los salva y los añade a su iglesia. Entonces, estrictamente hablando, la iglesia verdadera y digamos así en su aspecto invisible, ¿lo recuerdan? La iglesia solamente está compuesta de los que son salvos. Claro, en su aspecto visible, externo, pues hay personas que pueden ser hipócritas, ¿verdad? Y no ser verdaderamente salvos. Hipócritas o engañados. Sí, así es, confundidos, etc. Muy bien. Perdón, Sí, hermana. en ese texto está hablando el Señor de los dos aspectos. En Que añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Pues él es invisible. Pues. No, allá yo creo que Habían. se refiere solamente a los verdaderos creyentes. Pero claro, en la iglesia de Jerusalén, pues también habían personas que no eran verdaderos creyentes. Pero la iglesia, en el sentido estricto de la palabra, de los salvos, de los verdaderos creyentes, está compuesta de los salvos, ¿verdad? De los Hoy, aunque cuales. estén en la iglesia visible, pueden ser introducidos a la iglesia invisible. Claro, muchos que están externamente y que pueden ser hipócritas o todavía no se han entregado de corazón, pero participan, están en la iglesia en ese sentido visible o externo, pero el Señor los puede regenerar, cambiar y pasarlos, por así decirlo, a la iglesia en su sentido invisible, espiritual, por así decir, si queremos usar la expresión. ¿Ok? Muy bien, entonces, en vista de la enseñanza bíblica de que la iglesia consiste de los salvos, no sorprende que se identifique a aquellos que están en camino al cielo juntos con los que ya se han ido. Entonces, dice aquí el autor, no sorprende que se identifique a aquellos que están en camino al cielo juntos con los que ya se han ido. O sea, si estoy entendiendo, lo que él está diciendo es que aún los que ya están en el cielo, que han muerto, ¿verdad? Son uno con los que son verdaderamente salvos y que todavía estamos en esta vida. Por lo tanto, las llaves del reino representan la autoridad para recibir a los hombres dentro de la iglesia o para excluirlos de ella. Y del mismo modo, la autoridad de admitir a los hombres en el cielo o de excluirlos de allí. ¿Ok? O sea, Podemos tomar Mateo, lo que leemos Sí. hace rato, como para explicar esto. sí, lo que el hermano está diciendo, el doctor Kuyper está diciendo, si lo estoy siguiendo bien, está diciendo que la iglesia que está compuesta de los salvos solamente, o sea, la iglesia en su aspecto invisible, ¿verdad? En sus dos aspectos, ¿no? En realidad, ¿no? Sí, que está compuesta de solo los salvos, pues es la iglesia que está en la tierra y que también está en el cielo. Entonces, las llaves del reino, que representan la autoridad que Jesucristo da a su iglesia, van a admitir a los pecadores a su iglesia y por lo tanto también al cielo, es decir, a la vida eterna. Entonces nadie puede estar en el cielo, ¿verdad? Si no está en la iglesia. ¿Ok? Menciono de Mateo porque ahí donde estaba leyendo también dice, lo que atares en la Correcto. tierra también Será atado en los cielos, así lo que dice. desatares. Exacto, ahorita vamos a llegar ahí, vamos a ir despacito ahí. Entonces, ningún verdadero creyente puede entrar al reino de los cielos en ese sentido más amplio, ¿verdad? Si primero no está ¿dónde? En la iglesia.
que también es parte del reino de Dios. Ok, ya lo entendí. ¿Ok? Antes de entrar al reino de la iglesia invisible, Ajá. perteneces a una iglesia visible. Claro. ¿Algo así quieres decir? Sí, uno es parte de la iglesia verdadera de Cristo, ¿verdad? Cuando ha sido regenerado, convertido, salvado, perdonado, ya eres parte de la iglesia verdadera, invisible, ¿verdad? Y claro, eso al mismo tiempo significa, digámoslo así, ya el boleto para entrar también a la vida eterna, al reino de los cielos, que es más grande que la iglesia en la que estamos ahora. ¿Ok? Entonces nadie puede entrar al reino de los cielos si primero no es hecho miembro de la iglesia de Cristo en la tierra. Vamos a poner el ejemplo del ladrón en la cruz. Esa es una excepción, porque ahí fue el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Que lo introdujo por unos minutos, por así decirlo, a su iglesia aquí en la tierra. Y bueno, apenas murió, pues él pasó ya a estar en el reino de los cielos. Por eso le dijo, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Entonces, otra vez, cuando somos introducidos a la iglesia, somos salvados. Al morir, pasaremos a estar en el reino de los cielos. ¿Ok? Muy bien. Siendo este el significado de las llaves del reino de los cielos, es claro que en el sentido absoluto, ellas pertenecen exclusivamente a Cristo, la cabeza de la iglesia y el rey del reino, y a Él solamente. Él es el único que puede perdonar pecados. Eso debe quedar claro. La autoridad, ¿verdad?, que representan las llaves del reino son de Cristo. ¿Okay? Las llaves son de Cristo, la autoridad es de Cristo, el poder es de Cristo. Nosotros, la iglesia lo recibe, se lo delega, no fluye, no tiene su origen en nosotros, sino en Cristo. Por eso es que en el sentido absoluto ellas pertenecen exclusivamente a Cristo. Él es el único que puede abrir las puertas del cielo y dejarnos entrar. También Él es el único que tiene el derecho de sentenciar a los hombres a la destrucción perpetua o eterna. Al Hijo y a Él únicamente dio el Padre autoridad de hacer juicio. Así lo dice allá, vamos a leerlo en Juan 5:27. Juan 5:27. Dice ahí la palabra, el Señor Jesús dice, voy a leer el 26 también, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo el tener vida en sí mismo, y luego dice, y también le dio poder de hacer ¿qué? Juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Bueno, entonces, solamente al Padre, el Padre solamente dio al Hijo la autoridad de hacer juicio, de juzgar. Él es el único que abre y ninguno cierra. Él es el único que cierra y ninguno abre. Vamos a leerlo en Apocalipsis 3:7. Esa expresión proviene de ahí. Apocalipsis 3:7. Dice ahí la palabra del Señor, Apocalipsis 3:7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, dice. Estas cosas dice el santo, el verdadero. Se refiere a Cristo nuestro Señor. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Todos estos textos es para mostrar, pues, que la autoridad de las llaves del reino que Dios da a la iglesia pertenecen en primer lugar y absolutamente ¿a quién? A Cristo. El poder de la iglesia proviene de Cristo, no de nosotros mismos. Bueno, en cierta ocasión fue llevado a Jesús un paralítico para que le curase. Jesús, en lugar de ordenarle que se levantara y anduviera, le dijo primero: Hijo,
tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdan que predicamos sobre eso? Ciertos escribas que estuvieron presentes quedaron espantados. Dijeron dentro de sí: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, insultos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ajá. Entonces, si Cristo perdonaba pecados, es porque Él también es Dios. ¿Quién tiene entonces la prerrogativa exclusiva y absoluta de perdonar pecados? Dios, Cristo en este caso, nuestro Señor. Entonces, eso nos ayuda para que quede clarito que ningún pastor en la tierra, ¿verdad?, ningún oficial de la iglesia, ningún sacerdote, ningún cura, ningún lo que sea, algún líder de alguna iglesia, tiene poder inherente para perdonar pecados. El único que tiene ese poder es de Cristo. ¿Ok? ¿En qué sentido entonces la iglesia, los oficiales de la iglesia pueden perdonar, remitir? Bueno, vamos a verlo. Vamos a llegar en su momento allí. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos, de este tema interesante? Creo que ahí va, ¿verdad? Aclarándose poco a poco. Entonces, su premisa. Vamos a moverlo para acá porque lo hago grande y entonces tengo que ajustarlo. Su premisa fue que Jesús, el argumento de los fariseos y por lo cual se escandalizaron, era que Jesús era mero hombre. Por eso ellos se escandalizaron y decían: ¿pero qué dice este? Está blasfemando, ¿verdad? Fue una falsa premisa, un falso argumento, un falso fundamento. Pero basada en dicha premisa, la conclusión era irrefutable. Claro, es blasfemia que un hombre pretenda perdonar pecados. Es una blasfemia. Entonces, si alguien viene y te dice: ven, confiésate conmigo y te voy a perdonar, sea sacerdote de la Iglesia Católica Romana o sea un pastor, si te dice: yo te voy a perdonar, pues es una blasfemia. O aunque no digan te voy a perdonar, pues dice confiesa tus pecados. Si confiésate a mí, ¿verdad? Entonces, como si la autoridad saliera de él, entonces eso es una blasfemia. Perdonar los pecados es prerrogativa divina. Es precisamente y solamente porque Jesús era Dios que tenía el derecho de decir: tus pecados te son perdonados. Muy, muy importante, ¿verdad? El contexto, de que vaya quedando clarito, para que cuando lleguemos a ese aspecto de la iglesia, que Dios le da esa prerrogativa, esa autoridad delegada, entendamos claramente que esa autoridad delegada, conferida, no original, no es la fuente, el pastor, ni el cura, ni el sacerdote del perdón. ¿Ok? Muy bien. Un día el Rey vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él. Delante de él, cuando se siente en el trono de su gloria, serán reunidas todas las naciones. Y él apartará unos de otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabras. A las ovejas les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A las cabras les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego perpetuo preparado para el diablo y sus ángeles. Con la espada que sale de su boca dividirá en dos a la humanidad por toda la eternidad. Con toda seguridad, ejercer el uso de las llaves del reino es prerrogativa exclusiva del Rey Jesucristo, nuestro Señor. Ok, este es el argumento que debemos tener en mente, el primer argumento, que es la base de lo que viene ahora: los apóstoles y las llaves. Pero todo esto, ¿cierto o no, hermanos? Regresando al tema de la iglesia en un sentido más amplio, que empezamos a estudiar la semana pasada o antepasada, nos ayuda a ver la seriedad de pertenecer a una iglesia cristiana que se esmera en obedecer a su Señor, en
exhibir y practicar las marcas de la verdadera iglesia, una iglesia donde se practique la predicación fiel y pura de la palabra de Dios. No perfecta, porque no somos perfectos. Una iglesia donde se administren correctamente los sacramentos y una iglesia donde se aplique también la disciplina para corregir o, en su defecto, excluir de la iglesia. Por eso es que es muy grave, ¿verdad?, cuando se excomulga a alguien de la iglesia. Los procesos de disciplina pueden llevar incluso años, pueden llevar meses, y uno no debe apresurarse, porque es Cristo a través de los oficiales de la iglesia que está diciendo: esa persona ya no es parte de la iglesia ni del reino de Dios. ¿Ok? Muy bien. Los apóstoles y las llaves. Cristo tiene las llaves del reino por derecho propio. Eso se puede afirmar solamente de Él. Pero Él ha querido confiar esas llaves a sus apóstoles. Es aquí donde viene la condescendencia de nuestro Señor. Ciertos pasajes del Nuevo Testamento demandan atención especial sobre este tema importante. Entonces, noten, Él ha querido confiar, conceder. Él no estaba obligado a hacerlo, pero lo ha hecho por gracia, por misericordia. Y todo eso lo hace para que la iglesia, su iglesia que está en la tierra, se gobierne, ¿verdad?, de una manera que agrade a Él mismo. Porque la iglesia no va a desarrollarse y a vivir como a la gente le plazca. Por eso es que a mucha gente le desagrada ese tema de la disciplina, pues porque simplemente ven a la iglesia como un club social, ¿verdad? Y no la ven como Cristo mismo la ve, al grado que da esa autoridad a su iglesia. Entonces, por eso decimos, tu concepto y tu entendimiento de la iglesia va a determinar tu amor por Cristo y por su iglesia. Si tú amas a Cristo, amarás a la iglesia. Porque ese tema de la disciplina cristiana no lo inventaron los hombres, lo creó nuestro Señor Jesucristo mismo. Entonces, las marcas de la iglesia están ligadas inseparablemente ¿a quién? A Cristo. Una iglesia donde no se practica disciplina cristiana y se permite vivir en pecado al que quiera, como dijimos, está pisoteando el honor de Cristo. No es una iglesia, o es una iglesia que está como el Señor Jesucristo le dice, ¿verdad?, a las iglesias de Asia Menor, algunas de ellas ciego, pobre, desnudo, miserable, ¿no? O hay algunas que de plano ya son sinagoga de Satanás, iglesia de Satanás, no de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando uno habla de la iglesia debe tener esto en mente, porque eso decide a qué iglesia me voy a unir. Consideramos diferentes aspectos de la iglesia, pero estos no deben de faltar, para que entonces digamos, es esa iglesia donde quiero congregarme. No nada más por deseo o por conveniencia, sino porque sabemos que se honra a Cristo nuestro Señor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el tema de la disciplina cristiana, como cualquier otro tema, es un tema que tiene a Cristo en su centro. No se trata del pastor ni de los hermanos, se trata de honrar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro había confesado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí está en Mateo 16, 19. Palabras bastante interesantes, ¿verdad? Bastante interesantes. Basándose mayormente en ese pasaje, la iglesia de Roma, nuestros amigos de la Iglesia Católica Romana, han construido su doctrina del papado, de los papas. Se dice que Cristo le ha confiado a Pedro como individuo las llaves del reino. Ese es el argumento.
La Iglesia Católica Romana dice que Dios le confió las llaves del reino solo a Pedro, o en primer lugar y preeminentemente a Pedro. Eso es lo que le hizo ser el primer papa. Y desde entonces su autoridad ha pasado a sus sucesores. Por eso la Iglesia Católica Romana habla de la sucesión apostólica. ¿Ok? Y desde entonces su autoridad ha pasado a sus sucesores. De los muchos argumentos que se pueden esgrimir o hacer contra esta interpretación, uno de los más conclusivos lo proporciona un pasaje paralelo, un pasaje que habla del mismo tema, por así decirlo. Entonces nosotros no estamos de acuerdo, respetamos a la Iglesia Católica Romana, pero no estamos de acuerdo que Pedro haya sido el primer papa porque Cristo le haya dado a él como individuo exclusivamente las llaves del reino. ¿Ok? Por ejemplo, Mateo 18, que está adelantito de Mateo 16, dice, el Señor le dice a los 12, todo lo que atéis en la tierra, noten ahí cómo está en plural, ¿verdad? O todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten o desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vean el plural. Claro, ese es un español formal, ¿verdad? De España, y nosotros pues no hablamos así de atéis, desatéis, pero es un español correcto. En nuestro español, ¿verdad? De Latinoamérica decimos todo lo que aten, y ahí lo entendemos mejor, que es plural. Entonces, las palabras que Cristo le dice a Pedro en Mateo 16 en singular, en Mateo 18 se la dice a todos los apóstoles. ¿Ok? A todos los apóstoles. Vamos a continuar. Aquí, en acomodar, precisamente la misma autoridad depositada en Pedro es depositada en los 12 apóstoles. Está bien claro que el Señor consideró a Pedro como un representante de los 12 en el pasaje anterior. Y no solo a uno de ellos, sino a todos Cristo les confió las llaves del reino. Además, si uno examina el pasaje de Mateo 16, nos vamos a dar cuenta de algo más. Noten cómo dice allá en Mateo 16, tienen sus Biblias, ahí lo pueden ver rápidamente. En Mateo 16 leemos lo siguiente. Estaban en las regiones de Cesarea de Filipo, y entonces Jesús preguntó a los discípulos, a los 12, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, ¿quiénes respondieron? Los discípulos, los apóstoles. Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Se dan cuenta? El contexto muestra que el Señor Jesucristo está hablando solo con Pedro. No, está hablando con todos los apóstoles. Y entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro respondió correctamente, porque era muy sabio, porque él sabía más que todos. Vean lo que dice después. Entonces, en el versículo 17, respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú acabas de decir, esa confesión, no te lo reveló carne ni sangre, ni tú mismo, ni ninguna otra persona, sino te lo reveló, te lo dio a conocer mi Padre que está en los cielos. ¿Qué? Entonces, de acuerdo a Mateo 16, Jesucristo está hablando a todos los apóstoles. El que responde es Simón Pedro, pero su respuesta no provino de él, fue una revelación dada por el Padre a Pedro. Y entonces, como representante de los 12, Jesús le dice a Pedro, y a ti te digo que tú eres Pedro, y te daré las llaves, etc.
Pero luego, esas mismas palabras en Mateo 18, Jesús se las vuelve a decir ya no solo a Pedro, sino a todos los apóstoles. Por lo cual estamos diciendo que se complementan. La escritura interpreta a la escritura, es decir, una parte se interpreta con otra parte de la escritura, y ambos contextos muestran que en realidad la autoridad está dada a los 12 apóstoles. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Bueno, algunos expositores son de la opinión que el atar de que Jesús habla en estos pasajes hace referencia a la retención de los pecados, y el desatar se refiere al perdón de los mismos. ¿Ok? Entonces, retiene los pecados, y desatar se refiere a perdonar los pecados. Entonces, este punto de vista es poco o nada defendible. Este es un tema interesante, ¿eh? El hermano dice que aquí no se refiere al perdón de los pecados. Es mucho más probable que Jesús quiso decir cualquier cosa que prohíban sobre la tierra como una descalificación para entrar en el reino será prohibida en el cielo. Y cualquier cosa que permitan en la tierra será permitido en el cielo. En una palabra, el Señor autorizó a los apóstoles a poner las condiciones para entrar en el reino de los cielos. Indiscutiblemente, las condiciones puestas posteriormente por los apóstoles en nada difieren de las condiciones dadas por Cristo mismo en los días de su carne. Estas pueden ser resumidas como fe en Cristo como el Salvador, junto con previo arrepentimiento del pecado y la consecuente obediencia a Cristo como Señor. No hay que suponer que la revelación especial cesó cuando Cristo volvió al cielo. El mismo Cristo que ascendió envió al Espíritu para guiar a los apóstoles a toda verdad. En consecuencia, los escritos de los apóstoles derraman más luz que la que fue dada anteriormente sobre la naturaleza precisa del arrepentimiento para salvación, el significado preciso de la fe en Cristo y los requisitos precisos de una vida para su gloria. Y no hay que olvidar que aquellos escritos fueron divinamente inspirados y por tanto infalibles. Noten lo que está diciendo el hermano, y uno dice, no sé si estamos de acuerdo aquí con el hermano, porque nuestro catecismo de Heidelberg hace alusión e interpreta estas palabras de Cristo precisamente como perdonar, ¿verdad?, pecados. Y el hermano aquí dice que no se refiere a eso, sino se refiere como a las condiciones, ¿no?, de cosas que el Señor, la iglesia permite basado en la palabra, cosas que prohíbe basado en la palabra. No quiere decir que no incluya eso, pero en primer lugar, el Señor Jesucristo está dando a sus apóstoles el deber y la autoridad de perdonar pecados o de excluir a personas que no se arrepienten del reino de los cielos, de la iglesia. Pero Él dice que no se refiere a eso estrictamente. ¿Ok? A ver, solo entendí. Sí, adelante. Ok, ¿usted está de acuerdo con lo que dice él? No. No. Él dice que ahí, cuando Cristo dice lo que atares y lo desatares, no se refiere a perdonar pecados o a excluir de la iglesia. No se refiere a eso propiamente, sino se refiere a poner condiciones, ¿no? La iglesia dice, ok, mira, ¿crees en Cristo? Ok, entonces puedes ser parte del reino de Dios, ¿no? Entonces, a las condiciones que Él explica aquí en este párrafo. Y usted dice que sí. No, y claro, nuestro catecismo dice eso, ¿verdad? El catecismo explica y dice, claro, el Señor Jesucristo está dando la autoridad a su iglesia por medio de sus oficiales para que ellos, con la autoridad delegada, no en ellos mismos, Cristo los usa a ellos para que entonces se puedan admitir a los pecadores
que se arrepienten a la iglesia o excluirlos de la iglesia. Ok, ya no estoy entendiendo bien. Ajá. Dice que él no se refiere a que perdonar pecados. Exacto, es lo que dice el hermano. Pero usted dice que Claro, sí. yo digo que sí. So, Ajá. ¿ustedes como oficiales pueden perdonar pecados? Sí, pero siempre recibido de Cristo, no en nosotros mismos. Algo, un ministerio en servicio. Correcto. Exacto. Por ejemplo, es Cristo quien está perdonando o está excluyendo cuando los ancianos, pastores de la iglesia, están disciplinando a un hermano o hermana que no se arrepiente y que sigue en su pecado y está de rebelde, y uno ora por él, con él, y le dice: hermano, por favor, arrepiéntete, y no se arrepiente. Decimos: bueno, entonces lo declaramos gentil y publicano, estás fuera, se excomulga. Pero es Cristo que lo está haciendo a través de los oficiales de Pero la cuando iglesia. se refiere a perdonar pecados, ¿a qué se refiere? Porque Que eso- Cristo a través, Eso puede claro, ser la iglesia católica. correcto, pero es que Cristo es el que perdona y usa a los oficiales. ¿En qué ¿Para forma qué? los usaría para perdonar pecados? Cuando la iglesia, cuando la persona se arrepiente, entonces uno dice: hermano, ok, tú te has arrepentido, entonces nosotros declaramos, ¿verdad?, con la autoridad que Cristo nos da, que en efecto Cristo ha perdonado tu pecado, y entonces puede ser restaurado a la iglesia. Pero ahí no están perdonando ustedes. No, no es solamente Cristo, están- exacto. solamente Es de la están- autoridad delegada. Entonces, ¿Ok? pero puede decir que la iglesia, más que perdonar, o también es Sí. reconoce y declara, reconoce correcto. Y reconoce Así legal es. para la Así iglesia es. visible y para Cristo. Correcto. Pues eso es lo que yo entiendo que él dice. No, él es cercano, pero no es lo Porque mismo. como No es usted lo no mismo. dice que un oficial tiene autoridad para perdonar pecados. No, nosotros no tenemos. No autoridad Claro. para perdonar pecados. Es lo Claro. que yo entiendo, no la tiene. Bueno, oye, aquí está el pastor Alessandro. Vamos a ver qué nos dice el pastor. Pastor Alessandro, ¿estás por allá? Vamos a escuchar la opinión del pastor Alessandro al respecto. ¿Tienes algo que aportar, pastor, a la discusión? Yo creo que no escuchó acá. Sí, creo que debe recordarse Ujú. que precisamente el pasaje que más adelante cita con el hermano Calvert Sí, sobre Juan 20:23 sí, sería una forma de tomar la escritura para interpretar la escritura. sí, así es. Si las llaves del reino tienen las explicaciones de abrir o cerrar la puerta de los cielos o de la iglesia, Sí. en el sentido cuando ellas se homologan, Sí, entonces ciertamente el perdón de los pecados tiene mucho que ver aquí. así es. Porque entrar al reino de los cielos no puede estar despegado Claro. de los pecados. Así es. Que ciertamente tiene que ver con el perdón de los pecados. Correcto. Correcto, pastor. Así es. De hecho, es lo que viene inmediatamente, ¿verdad? Él dice: aunque los pasajes de Mateo ya mencionados no hablan del perdón y de la retención de los pecados, vean cómo dice él. Para él, los pasajes de Mateo no hablan de perdonar pecados o de retener pecados. ¿Ya viste, hermana Arlene? Él dice: no, ahí no habla de eso. Pero yo pienso que ahí él está un poquito desviado, ¿verdad? En otras partes, Cristo dio autoridad a sus apóstoles con relación a estos hechos. O sea, va a apelar a otra parte de la Escritura. Pero ahí, como dijo el pastor Alessandro, ahí el doctor Kuiper creo que se dio un pequeño resbalón, ¿verdad? Porque en una de sus apariciones, en Juan 20:23, dijo a los apóstoles: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes se los perdonaren, les son perdonados. Y a quienes los retuviere, les son retenidos. ¿Ya viste, hermana Arlene? O sea, ese contexto se puede decir como dice la hermana, porque hay malos oficiales de la iglesia. Claro. O sea, Dios está diciendo que sea fiel a su Así es, palabra. hermana, así es. posible. Correcto. Por eso es que actuamos representando al Señor Jesucristo. Entonces, Como hay malos es Cristo, hermana, que está perdonando a través de los pastores. fieles. Pero por ejemplo, Fieles. aquí la Biblia habla de remitir. ¿Eso es sinónimo de perdón? Correcto. Ujú. ¿Sí? Ujú. Sí. Otra vez, como dice el pastor Alessandro, nadie puede entrar al reino de los cielos si sus pecados no son remitidos o perdonados. Nadie.
Pero no porque los líderes lo remitan o no lo remitan. Claro, sí, pero es Porque Cristo a través es de ellos. como, Ujú. ok, es Cristo, sí, es Dios que nos lleva al arrepentimiento. Correcto. So, obviamente, si alguien no se arrepiente, Correcto. pues, ustedes van a determinar. Exacto. No estás arrepentido. Exacto. Y entonces declaramos, ¿verdad? Y Cristo nos da por el oficio, no por nuestras personas, esa autoridad. Por eso es que muy serio este tema, ¿cierto o no? Sí, tienes autoridad. Claro. Entiendo eso, pero es que cuando dices de perdonar pecados, yo me voy más a lo que hace la Iglesia Católica. Claro, porque tienes eso en mente, correcto. A ver, como Correcto. es en el, a ver si estoy entendiendo, a ver, como es en el contexto de la disciplina, hermana, se supone que este hermano o hermano ya se declaró salvo antes. Claro. La disciplina está siendo por causa de un error en su conducta. Correcto. Entonces, eso va a ser igual hay falsos hermanos, ¿verdad? Si esta persona estaba solamente siendo un hipócrita, ¿verdad? Así es. Nunca fue santo, o Así ni es. siquiera quiere ser Así es, santo. así es. Entonces, la iglesia tiene Así la es. oportunidad de decir, ¿sabes qué? Tú ni siquiera has sido santo, te vas. Muy bien. No, eso sí lo entiendo. Ok. Pero como ya hemos estudiado antes. Vamos a continuar para ver si esto aclara un poco, ¿verdad? Ahora, por eso es que decíamos, vamos a detenernos aquí para reflexionar un poquito y terminar. Por eso decía, ¿a qué iglesia vas a asistir? Porque si vas a ir a una iglesia donde, para empezar, no hay los oficiales de la iglesia, es decir, no hay pastor, no hay ancianos gobernantes, no hay diáconos, no hay un orden. En cualquier momento el pastor apela a su misma autoridad arbitrariamente y entonces te dice, tú ya no eres parte de la iglesia. O simplemente, ¿verdad? Si le conviene, hay pecado en la iglesia, él dice, no, él está bien. Pues ahí te das cuenta, en ese sentido, hermana, nosotros negamos completamente que tenga alguna autoridad, ¿verdad? Lo negamos completamente. Por eso es muy importante a qué iglesia voy a pertenecer. No se trata del tamaño de la iglesia, ¿verdad? No se trata de la gente que va a la iglesia, se trata de que la iglesia exhiba estas marcas de la verdadera iglesia. Predicación pura de la palabra, administración correcta de los sacramentos y ejercicio fiel de la disciplina de la iglesia. Bueno, vamos a seguir estudiándolo, ¿eh? El hermano va a seguir explicando más y más, ¿verdad? Este tema, pero vamos a detenernos aquí porque ya se acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta, hermanos, de Zoom? ¿Algún comentario Diga de Zoom, porque al ya- respecto? Tema interesante, ¿cierto o no? Tema muy interesante que hay que ir estudiando pasito a pasito. Gracias al pastor Alessandro por la clarificación también. Y es así como vamos enriqueciendo la clase. Vamos a hacer una oración y terminamos con la grabación. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalaste de reflexión, de meditación, de estudio de este tema tan importantísimo de la disciplina cristiana. Si es tu voluntad, concede que la próxima semana continuemos estudiando y esclareciendo un poquito más este tema. Cuídanos, Señor, sé con nosotros en el resto del día, noche, y ayúdanos para vivir en santidad siempre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, terminemos la grabación entonces. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por habernos acompañado.